En el medio salió muy fuerte Domingo Cavallo, directamente a decir lo que están diciendo también algunos economistas ortodoxos como Carlos Rodríguez y demás. Dejen de usar los dólares de los depositantes, es decir, los encajes de los depósitos en dólares en el Banco Central. Esa liquidez del sistema bancario es lo que está usando de dólares el Banco Central, porque está con reservas negativas entre 5.000 y 6.000 millones de dólares, alrededor de 5.500 millones de dólares negativas las reservas, sin contar los pagos de BOPREAL a 12 meses y sin contar los depósitos del Tesoro en el Banco Central. Es decir, la definición más básica de reservas netas está a 5.000 millones de dólares negativo el Banco Central y vendió 1.800 millones de dólares en 11 días. Entonces es obvio que está usando la liquidez de los encajes de los depositantes, es decir, los depósitos en dólares, y Cavallo salió fuerte a decir no tiene sentido seguir usando los depósitos, el dinero, los dólares de los depositantes para mantener este esquema cambiario, y también dijo si van a conseguir los fondos del FMI, los dólares o los 8.000 millones de dólares, el anticipo, no pueden usarse para sostener el actual esquema cambiario, ¿no? Muy fuerte Cavallo diciéndole al gobierno, el título, ahora después lo vamos a revisar el artículo, lo que Natura non da, el FMI no presta, ¿no? Es decir, que si vos no conseguís encontrar un esquema cambiario que te genere que puedas acumular dólares en la reserva del Banco Central, y bueno, es difícil estabilizar la situación y seguir con el régimen de desinflación porque te prestaron los dólares el FMI, ¿no? Porque los dólares que faltan te los puso el FMI y no porque vos modificaste el esquema cambiario, y más allá de la ayuda del préstamo del FMI para modificar ese esquema cambiario sin un trauma o sin un movimiento traumático, bueno, vos empezaste a acumular reservas en el Banco Central y generaste otro tipo de estabilidad en el mercado cambiario. Lo que dice Domingo Cavallo, lo que Natura non da, el FMI no presta, es un artículo que colgó anoche en su blog. El financiamiento del FMI y de los demás organismos internacionales es muy importante para aumentar el riesgo de default de la deuda externa, algo imprescindible para que disminuya la tasa de interés que debe pagar Argentina para acceder al mercado de capitales en monedas convertibles. Es decir, para que el riesgo país de hoy, que está entre 700 y 800 puntos, está en 850, ¿no? ¿En cuánto? 825, 840, no sé cuánto está el riesgo país, pero está arriba de los 800, pueda descender al rango de 200, 300 puntos que consiguen la mayor parte de nuestros vecinos. Pero el financiamiento no puede sustituir el esfuerzo que Argentina debe hacer para asegurar el equilibrio de las cuentas externas y conseguir que la estabilidad cambiaria permita consolidar el proceso de desinflación. Pensar, presten atención a esto, pensar en el uso de las reservas externas conseguidas a través de los organismos internacionales para intervenir en el mercado cambiario e inducir o mantener una apreciación exagerada del peso, también llamado vulgarmente atraso cambiario, es contraproducente y puede significar el fracaso del proceso de desinflación. Y mira esta otra. La simple continuidad del manejo cambiario y el uso de reservas que pertenecen a los depositantes de dólares en el sistema bancario para intervenir tanto en el mercado cambiario oficial como en los mercados pseudo libres, CCL y MEP, no conduce a consolidar el clima de desinflación. Es decir, Cavallo que les dice, no intervengan más, es decir, no pueden estar interviniendo todo el tiempo. Perdón, no pueden estar ahí están interviniendo en el streaming también. Exactamente, no pueden estar interviniendo en el mercado cambiario, tienen que definir un nuevo régimen cambiario. Una definición clara de las reglas a las que se sujetarán las políticas monetarias y cambiarias debe ser parte integral del programa que se acuerde con el FMI. El gobierno está en condiciones de hacerlo con éxito y bueno, y después cuenta hacia un mercado único y libre de cambio, ¿no? Es decir, le está diciendo, primero están interviniendo con la liquidez bancaria, los encajes, los depósitos en dólares, los depositantes,
para mantener este esquema cambiario. Este esquema cambiario no es sostenible y no se les ocurra usar los fondos que te va a enviar el FMI para sostener este esquema cambiario, porque vas a hacer que fracase todo el esquema de desinflación, no va a funcionar, ¿no? Es un poco esa la interpretación. Sí, como que dejen de intervenir, que... Sí. Y sí, mira, argumentar que se pasara del actual sistema a un mercado único y libre de cambio sin ningún sobresalto cambiario y con el tipo de cambio oficial ajustándose al 1% mensual para llegar a un tipo de cambio unificado y fijo, puede tener el efecto no deseado de generar desconfianza, ¿no? Respecto a las declaraciones de última de los funcionarios. Por esta razón es imprescindible que el gobierno explique cómo será el tránsito de la situación actual al mercado único y libre de cambios con competencia de monedas. Y después discute el tema del tipo de cambio fijo o tipo de cambio flotante. En la transición es inconducente razonar con el paradigma del tipo de cambio fijo. Hasta el momento en que el ministro Caputo habló de un nuevo sistema monetario y cambiario, era evidente que el equipo Milei, Caputo, Bausili razonaba con el paradigma del tipo de cambio fijo descrito en detalle por Arriazu, ¿no? El tema de que iba el crawling al 2, al 1, al 0,8, al 0,7. Dicho paradigma se basa en la observación empírica de todos los planes de estabilización exitosos, incluyendo al menos un periodo inicial de tipo de cambio fijo y de que, además de equilibrio monetario y fiscal, el proceso de desinflación requiere fijación del tipo de cambio y excluir cualquier sobresalto cambiario. Según este paradigma, el equilibrio de las cuentas externas se logrará por efecto del propio equilibrio fiscal y monetario y por la constatación de los operadores del mercado de que en el futuro las exportaciones energéticas, minerales, agropecuarias e industrias basadas en el conocimiento van a generar una abundancia de dólares y fuerte acumulación de reservas. Lo que esta descripción del paradigma oculta, dice, fíjense qué interesante, es que en los planes de estabilización exitosos, gracias al plan de convertibilidad, el tipo de cambio que se fijó era un tipo de cambio único y que los mecanismos de diferenciación cambiario que existían, retención a las exportaciones y elevados y variables aranceles de importación, se eliminaron de cuajo al inicio mismo del plan de estabilización. Además, existía completa libertad para el movimiento de capitales, asegurada precisamente por la regla de convertibilidad que obligaba a que cualquier emisión de pesos estuviera respaldada por entrada de reserva del Banco Central. Fue precisamente esta característica del plan de convertibilidad que permitió que la fijación del tipo de cambio, además de ayudar al cambio de expectativa y quebrar la inercia inflacionaria, indujera una fuerte entrada de dólares en la economía formal, ya que con depósitos en dólares en el sistema financiero o con canje de dólares por pesos emitidos por el Banco Central. La diferencia, claro, lo que te está diciendo, acá trazaste el tipo de cambio, pero sin nadie que te lo financiara, digamos, con cepo. Digamos, es un plan de estabilización con cepo. Eso es lo claro, es decir, con cepo, vos fijaste el tipo de cambio, pero con cepo. Es decir, y fuiste encontrando distintas fuentes de financiamiento que se fueron agotando. Acá Milei siempre cuando le pregunta dice, bueno, ¿déficit de cuenta corriente? Sí, vamos a tener déficit de cuenta corriente porque nos van a financiar un ingreso de capital enorme de los propios argentinos y demás. Bueno, eso no ocurrió, por eso estás buscándolo al FMI. La diferencia con el control del tipo de cambio que acompañó el plan de estabilización Milei Caputo Bausili es que para sostener requirió y sigue requiriendo uso de reservas escasas del Banco Central y se basa en el sostenimiento de un tipo de cambio que no es único ni libre. Este control de tipo de cambio es conceptualmente un tipo de cambio fijo, blanda, tablita cambiaria, que permite terminar en una fijación dura, pero que no tiene mecanismos que aseguren que cuando se logre esa fijación el tipo de cambio será único, inducirá entrada neta de capitales y no salidas como las que vienen ocurriendo desde el segundo semestre de 2024, acentuadas en el primer trimestre de 2025. Es decir, lo que decíamos, bueno, si vos querés ir a un esquema así, y bueno, tenés que tener a alguien que te lo financie. Y acá por ahora no apareció nadie que lo financie. Y el único que está dispuesto a financiarte, que es el FMI, y bueno, parece que no quiere este esquema cambiario. Dice, no voy a ser yo. Digamos, si vos no podés acumular reserva con este esquema cambiario, no es que yo te voy a poner los dólares y de esa manera vas a empezar te van a entrar los capitales y liberás todo y te entran los capitales y ya está, ¿no? Entonces, me parece que esa es la discusión de fondo con el FMI, que bueno, que lo tiene al gobierno en este momento una encerrona.